Ya, ahora sí. Bueno, nosotros habíamos quedado en la tercería de posesión y esta tiene hartas diferencias con la tercería de dominio. Hasta ahora ustedes ya debieran saber que esta se tramita vía incidental y lo que se busca es que se hace el embargo. En cambio, es decir, en la tercería de dominio se tramita como juicio ordinario sin el trámite de réplica y dúplica. Esa es como una diferencia. Y hay hartas diferencias que después yo se las voy a dar, pero las que hasta el momento tenemos más o menos claro es esa, y también desde el punto de vista de los efectos que produce el hecho que uno interponga una tercería u otra. ¿Se acuerdan que es distinto? O sea, típico pregunta que uno puede hacer en alguna prueba tiene que ver con qué efectos genera el hecho que interpongamos una tercería de dominio y posesión. Y principalmente lo que nos interesa a nosotros es saber si se suspende o no el procedimiento, porque nosotros somos este tercero, que hay un bien que se encuentra embargado y que nosotros pretendemos que se excluya. ¿Qué mecanismo utilizamos? Lo aconsejable es siempre ir por la tercería de posesión, ya que hay una presunción en favor del poseedor que se presume dueño, y eso es lo que está en el artículo 700 del Código Civil, eh, y que nos sirve a nosotros, porque tenemos menos peso probatorio que si fuera como acreditar el dominio. El dominio te van a exigir mucho más cosas para acreditarlo. Eh, ¿Qué es importante decir respecto de la tercería posesión? Eh, ya está esta presunción que les mencioné, ¿no es cierto? Que el poseedor es reputado dueño mientras otro no justifique serlo. Eh, También es interesante siempre ver el por qué nosotros presentamos esta tercería posesión. Y tiene que ver cómo nosotros podemos acreditar la posesión. Y también es interesante porque si nosotros queremos suspender el remate, el estándar es menos exigente que si fuera una tercería de dominio. En la tercería de dominio te exige un instrumento público con fecha anterior al inicio del juicio. En cambio, en el otro, no. ¿Se fijan? Aquí lo que dice la tercería de posesión dice, tratándose de una tercería posesión solo si se acompaña a ella antecedentes que constituyan a lo menos presunción grave de la posesión que se invoca. Por lo tanto, es menos exigente. Esos antecedentes que constituyen a lo menos presunción grave, aquí te podrían admitir, por ejemplo, un contrato entre privados, una boleta, un comprobante. Lo que se utiliza mucho como medio de prueba es que se pueden presentar declaraciones juradas, es decir, todo eso uno lo podría presentar para efecto de que se suspenda el remate, que eso es lo que le interesa a ese tercero. Eh, Aquí, ustedes, si uno les llega a preguntar, por ejemplo, otras diferencias entre, porque siempre se estudia como en paralelo la de dominio y la posesión, po, porque esas son como menos similares. La de prelación no tiene que ver con la posesión ni dominio. El pago está más relacionado con la tercería de prelación, porque ambas buscan el pago, pero no tiene que ver con la tercería de dominio o posesión, porque eso aquí hay un tercero como ajeno que reclama derechos sobre ese bien. En cambio, en la otra tercería, la de prelación y de pago, principalmente ese tercero lo que busca es que se le pague. La de prelación que se le pague primero a él y después al resto. Y la de pago es que se le pague. Eso es lo que se busca en esas tercerías. Por eso uno estudia generalmente estas dos tercerías, posesión y dominio, y después estudia las otras dos. Y por eso, para analizar las diferencias, es que ustedes ya saben la tramitación. Inmediatamente usted tendría que asociar que en la tercería de dominio, como se tramita como juicio ordinario, tiene que existir una demanda. En cambio, acá no. Acá es un escrito nomás.
es un incidente que se presenta en la misma causa. Por lo tanto, no tendríamos que presentarlos igual que una demanda. Deberíamos cumplir los requisitos de todo escrito, ¿no? Eso que tenga una suma, la indemnización de las partes, que esté firmado, etc. Y, ojo, generalmente las tercerías, ya sea dominio o posesión, bueno, en general, todas las tercerías, salvo que no se ha hecho parte antes, tú debieras constituir patrocinio y poder. Eh, y la oportunidad es obvio, tiene que ser antes, desde, bueno, si no se ha trabado el embargo sobre ese bien, no tienes nada que hacer. O sea, tienes que, ahí no ha sido perjudicado ningún derecho, sino que una vez que se traba el embargo sobre ese bien, puedes presentarla, esta tercería, y previo al remate y antes que se adjudique a su estado. Ya después ya no tendrías nada más que hacer. Esa es tu oportunidad. Eh, a ver, aquí ¿me están hablando o esto era al principio? Que estoy viendo el chat. Ah, se escucha, ya, me estaban saludando. Esto, fíjense el modelo, o sea, esto es un formato. Dice, en lo principal, aquí estamos en una tercería de posesión. En lo principal interpone demanda incidental. Esto que dice demanda es porque generalmente uno distingue entre la demanda principal y un incidente que es como una demanda incidental, pero tú podrías poner acá, interpone tercería posesión y sería suficiente. Si le pones demanda incidental no hay ningún inconveniente. Fíjense que en este escrito, es que esto es lo que, cuando uno ve el escrito, es lo que interesa de la tercería. En el perímetro sí está la suspensión del procedimiento. O sea, nadie que presente una tercería no debiera pedir la suspensión del procedimiento, independiente de que te la coja o no el tribunal, la suspensión, o lo que pase en definitiva con la tercería. Y los documentos, por lógica, debieran ser los documentos fundantes de tu derecho, es decir, de tu tercería de posesión. Y ahí debiera acompañarse los antecedentes, pues, que, que de alguna forma sirven de sustento a esta solicitud que está haciendo acá. Me imagino, ni siquiera he visto el escrito para abajo, pero debiera ser eso. Se fijan aquí, y después está el patrocinio poder, porque igual que la tercería de dominio, generalmente es un tercero que es primera vez que se hace parte del juicio, y como la ley exige, la ley 18.120, que la primera presentación tiene que ser patrocinada por abogado, tiene que constituirse el patrocinio. Bueno, ahí está la indemnización completa de la parte tercera, o sea, del tercero. Y ahí explica, dice, AUCIA, digo que en estos autos doña tanto y tanto, en representación de, representada por su gerente, bla, 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 domiciliada tanto y tanto, ha promovido ejecución en contra de doña tanto y tanto, que esta sería la ejecutada, aquí está el ejecutante y la ejecutada, domiciliado tanto y tanto, tendiente a que se le pague su acreencia por tanto capital más interés y costa. Estos escritos que están acá les ponen demasiado color, pero está bien porque así resulta más explicativo, que esto aquí es como ya demasiado, pero no importa. Esto igual, oportunamente se despachó mandamiento de ejecución en embargo y se practicó este sobre los bienes indicados en la actuación del receptor, en el acta. Y se fijan que estos son los artículos que uno maneja en la tercería de posesión, que es el artículo 700, que esta presunción en favor del poseedor, dice que uno siempre debiera mencionarla. Ahora bien, a pesar de que el derecho de prenda general que tiene el acreedor puede ejercerse sobre los bienes del deudor, se han embargado especies de mi exclusiva propiedad, de las que estoy en posesión y que están amparadas por la presunción del artículo 700, que ahí dice que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño, eso es lo que es la posesión, y después dice el poseedor se reputa dueño mientras otra persona no justifique serlo. Ya. Una presunción. Es una presunción simplemente legal, porque se puede, no es una presunción de derecho. Ya. Y aquí viene todo el chamullo que pone el tercerista, que puede ser verdad, pero dice, esta situación normal ha podido producirse por las siguientes circunstancias, Lucía, la cual tenía una relación de convivencia con su pareja, ya, está en el fondo va a decir que él vivía con su pareja,
y que ella la ejecutaba y que le embargaba los bienes que él estaba viviendo donde su pareja, típico. Por más de tantos años, relación la cual terminó, fíjense, está escrito, no tiene ni acento, terminó por motivos que desconozco, que no vienen al caso, pero producto de estos, entregaron la casa donde habitaban y ella llegó a casa con sus dos hijos. Bueno, en el fondo, lo que está contando, para no leerlo entero, que los bienes que le embargaron al ejecutado, que podría ser su pareja o quizás los papás de la pareja, no lo sé, son de su exclusiva propiedad y están en posesión. ¿Qué dice ahí? Los muebles que se encuentran en el inmueble son producto de mi vida de trabajo, de ahí que la mayoría de los bienes embargados sean antiguos, todo ello con relación al artículo 574, eh, que habla de los bienes muebles, y ahí habla también de los bienes que... Ya, pero eso es puro chamuyo, está escrito, pero está bien, en el cual el primer citado señala, ya, ya, esto es lo que interesa. En consecuencia, los bienes embargados por lo ya relatado, al trabarse el embargo sobre los mismos siempre y actualmente se han encontrado bajo mi posesión y me pertenecen total y absolutamente, debiendo acreditar lo contrario, todo según se acreditará el probatorio mediante rendición de prueba pertinente. Ya. Eh, Dice acá, los bienes embargados no se encontraban al momento del embargo en poder del deudor, miren lo que dice acá, sino que en mi poder, por lo que se presume mi dominio, y tengo derecho a que se hace el embargo practicado. En la de dominio y en la de posesión, tú lo que pides finalmente es que se alce el embargo. Eso es lo que nos interesa. Al igual que la tercería de dominio, si se fijan, este incidente que se plantea, las partes contrarias serían el ejecutante y el ejecutado. En contra ellos se presenta esta tercería. ¿Se fijan? Decrete tener por entablada demanda incidental de tercería de posesión en contra del ejecutante y el ejecutado de auto. ¿Qué es lo que pedimos principalmente? El alzamiento del embargo. Y acá cobra importancia lo que yo les dije a propósito de la suspensión, po. Dice, solicito auxilio en mérito... ¿Por qué me sale eso? Ya no sé. Ahí está. En mérito... No lo puedo sacar esto para que ustedes puedan ver. Bueno, pero cita los artículos, que era ser el artículo 523, ordenar la suspensión del procedimiento de premio y por consiguiente el remate notificándose por cédula. Eh, y aquí están los documentos que debieran acompañarse. ¿Se fijan? Segundo otro sí. Solicito UCIA tener por acompañado con citación los siguientes documentos que acreditan la presunción de posesión. Ya, y con esos documentos, el tribunal, si lo estima justificable o fundado, tendría que ordenar la suspensión del remate. Del remate. O sea, la suspensión, claro, del remate. Que no se lleve a efecto. Y después aquí está el patrocinio poder. Eso sería una tercería de posesión. ¿Qué diferencia encontramos? Que yo ya le dije ya algunas, que por razones obvias, una se basa en el dominio, que es el derecho de dominio, y la otra se basa en la posesión, que es un hecho, ¿no es cierto? Otra gran diferencia es la tramitación. Bueno, una se tramita como juicio ordinario y la otra como incidente. La única que se tramita como juicio ordinario es la de dominio. Todas las otras tercerías se tramitan en forma incidental. La suspensión, este articulito, es como el que nos interesa a nosotros principalmente. Dice, no se dará curso a la tercería de dominio si no continuidad. Esto es lo que interesa. Ni se suspenderá por su interposición en el procedimiento de apremio, salvo que se apoye en un instrumento público otorgado con anterioridad a la fecha de la presentación de la demanda ejecutiva. ¿Se fijan? Eh, ya. ¿Qué más? En el caso de la posesión, tampoco se suspende el procedimiento, salvo que tú acompañes antecedentes que sirvan a lo menos, que constituyan a lo menos una presunción grave de la posesión que se invoca.
que es distinto. Ahí lo vimos con el escrito. ¿Qué otra diferencia podríamos recalcar? Que esta posesión, si te va mal, tú podrías perfectamente presentar nuevamente una tercería que sería la de dominio, no la de posesión, sino la de dominio. Porque la causa es distinta. El objeto es el mismo, pero la causa es distinta. Esto es como los juicios de cuando no, tú puedes demandar, no tiene nada que ver, pero es para que vean eso de que se puede volver a demandar. Por ejemplo, en un juicio de arrendamiento tú lo pierdes porque el tribunal no acogió tu demanda porque no pudiste acreditar el contrato, que tú eras el arrendador, po. Porque ahí el primer punto de prueba es la existencia del contrato y después el segundo punto de prueba es si pagaste o no las rentas. Eso es lo que se discute. Pero si no acredita el contrato, no puede entrarse a discutir si se debe o no renta, po. Si primero tienes que acreditar tu derecho. Ya, pero si te da mal, no hay inconveniente que tú puedes demandar lo mismo, pero con otra causa, que sería, por ejemplo, un comodato. ¿Se fijan? El comodato, y al final logran lo mismo. El comodato es préstamo de algo sin tener, por ejemplo, un título, un contrato. ¿Se fijan? Aquí es lo mismo. Tú podrías perder tu demanda de posesión y nada te impida poder demandar incidentalmente tercería, o sea, juicio ordinario. Ay, no se confundan, cuando yo hablo de juicio ordinario, no es que demandemos en un juicio ordinario, se tramita como el juicio ordinario, es decir, tu demanda en la tercería de dominio se hace en el mismo juicio ejecutivo. Lo más seguro es que alguien está pegado en su cabeza de que se tramita como juicio ordinario y eso significa que se demanda en un juicio ordinario. No, se tramita la demanda como juicio ordinario, se presenta en la misma causa ejecutiva. ¿Ya? Eso ténganlo claro, porque eso a veces uno podría preguntar y me va a salir, no, profesor, porque usted dijo que se tramitaba como juicio ordinario. Sí, se tramita, pero no significa que tengas que presentar una demanda nueva, si eso no se hace. Ya, volvamos a la tercera posesión. La tramitación, la verdad es que eso no corresponde estudiarlo porque es tramitación incidental, po. Y todo lo que ustedes vieron en la tramitación de incidental es lo que se aplica acá. Se presenta un incidente, se ha trasladado 3 días, está la etapa de prueba, que es lo mismo que se tramita en forma incidental. Y acá lo que se va a resolver va a ser en el fondo si se te acoge o no esta tercería de posesión, y el contenido de una u otra va a significar si se procede a alzar o no el embargo. Eso es lo interesante. Y ahí te pueden acoger o pueden rechazar. Generalmente los apuntes hablan de estimatoria o desestimatoria, pero en el fondo es, te acogen o no la tercería nomás. Eh, y puede que eh, tú estés con un bien embargado. Hay una norma que yo no sé si la mencioné, que quizás la pasé de largo, voy a volver para atrás, que nadie me preguntó tampoco, y quizás por eso no me detuve ahí. Miren, aquí estemos claros en qué parte de la materia estamos. Estamos hablando de las tercerías que son aplicables a los juicios ejecutivos, independiente el tipo de bien que se encuentra embargado, que pueden ser muebles o inmuebles. ¿Ya? Estamos, ¿cierto? Ya. Generalmente las tercerías de dominio o de posesión dicen de relación por la práctica sobre bienes muebles, porque es difícil que te embarguen bienes inmuebles a una persona que no sea el dueño, porque ahí está todo lo tiene que ver con la inscripción en el conservador de bienes raíces, por lo tanto ahí no se genera tantos problemas.
Todo esto de las tercerías generalmente se asocian a los bienes muebles. Ya. ¿Por qué nos volvemos para atrás? Tiene que ver con de que, ¿qué pasa si a ti te embargan un bien y tú eres deudor? Esos bienes necesariamente implica que te los vayan a retirar, te los van a sacar de tu propiedad, de tu casa, por ejemplo. La verdad es que sí, po, se pueden sacar. Incluso si los bienes son supuestamente son del deudor, pero hay un tercero que presenta una tercería y pueden estar incluso en poder de ese tercero, también los bienes te los pueden retirar, po, porque esa es como la etapa. Eh, pero aquí hay una norma que quizás yo no la mencioné, pero ahora es interesante eh, refrescarla o recordarla, que esto del artículo 455 dice, el retiro de las especies, obviamente estamos hablando de bienes muebles, no podrá decretarse sino hasta transcurrido que sean 10 días desde la fecha de la traba del embargo, a menos que el juez por resolución fundada lo ordene. En otras palabras, te embargan el bien y no significa que te lo vayan a sacar inmediatamente, tú tienes 10 días. Pasados 10 días te lo sacan, ¿ya? En la práctica, en la práctica, como estamos hablando de bienes muebles principalmente, pero es aplicable a los muebles y inmuebles, el procedimiento, esto es como un resumen, tú presentas la demanda ejecutiva, se pusieron excepciones, o no se pusieron, da lo mismo, te requieren de pago, no pagaste, se practica el embargo, pero en teoría no es así, o sea, en la práctica no es así, porque el embargo, salvo que sea de una propiedad, no habría problema, pero si son bienes muebles y van a tu casa, se van a poner al embargo, ¿ya? ¿Quién se va a poner? Puede ser el deudor, puede ser un tercero que está ahí, cualquier persona. Ahí se constata que hubo una oposición al embargo. Después de eso, tú tienes que pedir el ejecutante auxilio de la fuerza pública, previa constatación de que hubo una oposición por parte del receptor judicial. En ese intertanto, no te pueden retirar los bienes porque recién te están practicando el embargo con fuerza pública. Hay que esperar 10 días. Pero paralelamente puede que se hayan presentado excepciones y se tenga que suspender el procedimiento hasta que se resuelva por sentencia definitiva. Pero después imaginemos que continuamos con la sentencia de remate, no de pago, porque de pago se paga con los dineros, con la especie, sino acá, bienes que son realizables. Ahí la etapa que debiera seguir es, por ejemplo, la designación del martirio público y la notificación, que acepta el cargo. Y después que acepta el cargo y que se le notificó previamente, pues recién ahí tú puedes pedir el retiro de los bienes. Pues recién ahí. Pues. Y la verdad es que tampoco te lo van a retirar inmediatamente. ¿Por qué? Porque la práctica es casi 99% así, se opone al retiro de especie. Y ahí, ¿qué es lo que se hace? Nuevamente, auxilio de fuerza pública, y ahí se toman los bienes y se llevan al martirio público para que se proceda a la venta, al martillo, como se llama. Qué interesante, así como para terminar esto de las tercerías de posesión y dominio, que cuando hablamos, por ejemplo, de bienes muebles, esto ya no es parte de la materia, es como cosas prácticas que ustedes tienen que saber que eh, generalmente cuando se embargan bienes que son muebles, que son de la casa, generalmente llegamos hasta la etapa de, del embargo. Y de ahí no avanzamos más. ¿Por qué? Porque sale más costoso sacar al remate esos bienes que obtener un producto de ellos. Porque generalmente se embargan cosas menores, televisores, muebles, y a veces son deudas no tan bajas. Y todo lo que uno hace significa pagar eh,
quizás bodegaje, pagar receptores judiciales, y finalmente tú vas a incurrir en muchos gastos y no vas a obtener, eh, con el producto de remate, poder cubrir tu acreencia. No alcanza, así que no vale la pena. Y uno dice, pero es que tendremos que, las costas, por ejemplo, la paga el ejecutado, pero ¿cómo pagar si no tiene ni uno? No nos va a pagar, no tiene propiedades, no tiene nada, y lo único que tiene era un par de televisores y una bicicleta. Ya, no. Entonces, hasta ahí no van a llegar los juicios ejecutivos. No vale la pena ahí seguir. Bueno, eso. Eh, ¿Qué más? Después está la tercería de prelación. Acuérdense, lo que uno pregunta en la tercería es oportunidad, efecto, tramitación. eh, eso es lo que uno pregunta de la tercería. Y la tercería de prelación, miren, la tercería de prelación, aquí es distinto. Aquí es distinta esta tercería de prelación, que igual que la tercería de pago, que tiene como una naturaleza distinta de lo que yo estoy pidiendo como el objeto de mi solicitud, a la de posesión y a la de dominio. En la de dominio y posesión, el objeto, o sea, lo que yo quiero, lo que le pido, es que se alce el embargo. Pero en cambio, en la tercería de prelación es distinto. Aquí yo no quiero que se alce ningún tipo de embargo. Al contrario, yo quiero que en el fondo estos bienes que están embargados se vendan y se me paguen. Pero eso sería la tercería de pago. Pero es que la tercería de prelación es una mezcla, porque se le agrega que tiene un derecho de preferencia. ¿A qué? A ser pagado. ¿Se fijan? Eso es, simplemente, si se saca el remate de la propiedad y hay una casa, por ejemplo, el, entre comillas, tercero que tiene este derecho de preferencia, o por ejemplo una hipoteca, él se tiene que hacer parte en el tribunal y hacer presente, hacer una solicitud, porque tienen que establecerse que él tiene ese derecho, no porque él diga que tiene el derecho, le van a pagar. Pues, por eso hay una tramitación ahí incidental, pues, que todo se tramita incidentalmente, salvo la de dominio. Por lo tanto, ahí ese tercero, ¿qué tendría que hacer? Es presentar un escrito ante el tribunal, una tercería. Eh, y estas causas que gozan de preferencia, ahí nos vamos al Código Civil, que son el privilegio y la hipoteca. Ahí eso está regulado en el artículo 2465 y en adelante, ahí habla de los privilegios primera clase, segunda clase. ¿Se acuerdan? Eso lo tuvieron en derecho civil, ahí están los sueldos de los trabajadores, las costas del juicio, etcétera, ¿ya? Que son derechos que tienen, pero no porque yo quiero que me paguen mi sueldo, no, pero tiene que haber una sentencia, un título ejecutivo que me permita a mí ir sobre este juicio ejecutivo, porque yo sé que ahí están los únicos bienes que están embargados y yo quiero que si se rematan, que me paguen a mí, y que me paguen a mí, incluso primero que incluso el ejecutante, porque el ejecutante es un acreedor que no tiene ningún grado de preferencia, podría ser. Bueno, eso es la tercería de prelación. Tercería de prelación. Estuve buscando acá, ojalá que no esté pegado esto acá. Tercería, está la tercería de pago, esa sí está acá. Tercería, interpone demanda incidental. ¿Se fijan que es incidental? Interpone demanda incidental de tercería de posesión. Fíjense lo que es. Es simple. O sea, no es una demanda. Por lo tanto, no cumple los requisitos de la demanda. Debe cumplir con todos los otros pues, requisitos que se exigen. El ser tercero. A ver, lo interesante que acá que en esta tercería de prelación y la tercería de pago, a diferencia de la de dominio y de posesión, acá te exige, además de ser un tercero y tener interés en el juicio,
en estos dos tipos de tercerías que vamos a estudiar, que es la de prelación y pago, te exige tener un título ejecutivo. Esa es la gracia. No, no que alguien venga y diga yo quiero que me paguen primero. No. Debe haber un título ejecutivo donde conste el crédito. O sea, debe estar ese derecho reconocido. Con eso yo puedo pretender que tengo una preferencia en el pago. Y por lo tanto, ese título ejecutivo, como está acá, se fijan acá, debiera acompañarse. Se acompaña el título ejecutivo. ¿Contra quiénes? También contra el ejecutante y el ejecutado. Miren, leámoslo para que vayamos entendiendo. Dice ya, la indemnización de este tercero. Fíjense en lo que dice, que consta del título ejecutivo que acompaño, consistente en, va a depender, pues, ¿cuál es el título ejecutivo? Una escritura pública, no sé, que soy acreedor del ejecutado de autos tanto tanto, domiciliado tanto tanto. ¿Qué es lo que te exige para que en el fondo tú puedas cobrar la deuda y además que se te pague preferentemente? No basta que sea un título ejecutivo, o sea, tiene que ser un título ejecutivo que contenga una obligación que es líquida, actualmente exigible y el título no esté prescrito. O sea, obvio, porque si no se debe nada, puede existir un título ejecutivo, pero el título ejecutivo no hay ni una deuda, no es actualmente exigible, por ejemplo, wow, no te pueden cobrar, pues. ¿Cómo te van a cobrar si la deuda todavía no existe? Del mismo documento aparece que mi crédito está revestido de preferencia legal para el pago en virtud de los hechos y disposiciones legales y siguientes. Y ahí tú tendrías que citar cuál es el título ejecutivo y cuál es el crédito. Y ahí tendrías que irte al Código Civil y buscar cuál es la norma que habla de los privilegios o hipoteca. Eso están en el 2004-70 por ahí, ¿no? Ahí empiezan a hablar de los privilegios primera, segunda clase, y ahí está todo eso, ahí no me voy a meter porque eso ya es materia civil, pero ahí está, ¿ya? Eh, Eso, ¿qué más? Veamos lo que pedimos, que es la parte, el objeto de este acto jurídico que sería un escrito. Decrete, esto es lo que nosotros pedimos. ¿Se acuerdan que en el otro, en la posesión de dominio es el lanzamiento? Aquí lo que pedimos es decrete tener por interpuesta demanda incidental de tercería de prelación en contra del ejecutante y el ejecutado. Se fijan que siempre las contrapartes son el ejecutante y el ejecutado. Don, tanto y tanto, representado tanto y tanto, ya indemnizado en lo escrito de demanda, que se ordene, esto no sé por qué me sale, no sé cómo lo puedo sacar, chuta, algo pasó. Ah, volvamos para atrás. ¿Dónde está la tercería de prelación? Acá está. Ya, declarar mi derecho. Esto es lo que pedimos. Fíjense que yo no voy a que me paguen. Así con mi título ejecutivo y listo, me paguen. No, yo vengo a solicitarle al tribunal. Es como un procedimiento declarativo. En el fondo, el tribunal tiene que declarar que tú tienes ese derecho preferente. Por eso se tramita incidentalmente, porque puede haber oposición y el tribunal es el que tiene que resolver. Por eso se tramita incidentalmente. Si no, el tribunal resolvería, por ejemplo, de plano nomás, no haría traslado a la contraparte. Bueno, ¿qué le pedimos al tribunal? Que declare mi derecho preferente al pago y ordenar que mi crédito ascendiente a tanto dinero sea solucionado, es decir, sea pagado con el producido de los bienes embargados, con el producido, con el producto de los bienes embargados, con preferencia al del ejecutante de autos, siguiéndose esta ejecución hasta hacérseme entero pago de dicha suma, intereses y costas. ¿Qué se acompaña? El título ejecutivo,
Solicito sí a tener por acompañado, con citación, el instrumento individualizado en que consta mi crédito preferente que constituye mi título ejecutivo. Solicito que se forme cuaderno separado. Bueno, todo se tramita de cuaderno en forma de cuaderno separado, ¿ya? No se suspenden los procedimientos acá. Y aquí viene todo lo que tiene que ver con el patrocinio y poder que debiera ser presentado. Generalmente esta tercera prelación los presentan los acreedores hipotecarios que tienen esa preferencia. Generalmente si hay una propiedad hipotecada, o esa preferencia que un acreedor balista se llama eso. Los balistas son como los últimos, ¿ya? Y por eso el banco generalmente se lleva toda la plata. ¿Ah? Bueno, claro, si no queda para el resto, hasta ahí nomás jodieron, no, así de simple. Bueno, esto se tramita en el mismo tribunal, en la misma causa, se tramita en forma incidental, y viene todo lo que tiene que ver con la tramitación incidental de los 3 días. ¿Se fijan? Es la tramitación incidental del artículo 82, donde está la tramitación incidental de los incidentes ordinarios, todo, 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 todo. No hay ni una diferencia. La prueba, 8 días, testigos, 2 días, fallo, todo eso. Eh, ¿Qué pasa? A ver, no se suspende el procedimiento, acá no hay suspensión, no hay suspensión, pues sí, a lo que menos le interesa a este tercerista de prelación es que se suspenda el procedimiento. Lo que interesa es que se rematen los bienes, ¿no es cierto? Pero eh, ahí no se puede pagar hasta que en el fondo se verifique, exista una sentencia firme respecto a la tercería. O sea, no se le va a pagar al ejecutante si todavía no está resuelto el tema de esta tercería, porque hay que ver a quién se le paga primero. Si se declara que él tiene preferencia, se le va a pagar primero. ¿Ya? Eh, eso, esa es la tercería de prelación. Tengo un chocolate aquí al lado, pero no me lo puedo comer porque estoy haciendo clase. Me están aquí, me está tentando aquí al lado, un Sanenus. No alcancé a comer. No puedo comer porque estoy haciendo clase, ¿cierto? Ya. Esa es la tercería de prelación. Y la tercería de pago. Acuérdense, tercería de prelación, alguien tiene preferencia. Preferencia. Porque hay un título ejecutivo y son acreedores que tienen preferencia. Asocienlo, por ejemplo, a los trabajadores, a los sueldos, las costas del juicio, algunos tipos de indemnizaciones, la hipoteca. Eso lo estudiaron en derecho civil. Y la tercería de pago, fíjense que es distinta a la tercería de prelación. En la tercería de prelación, yo siempre vuelvo para atrás, como para ir haciendo como el paralelo. Tú lo que buscas es que se declare tu preferencia de ser pagado. Es decir, que se declare que tú tienes preferencia primero que el ejecutante. Eso es, para asegurarse que se le va a pagar a él. En cambio, aquí estamos viendo la tercería de pago. Lo que tú le pides al tribunal es distinto. En la tercería de pago, lo que tú solicitas es que se te pague, pero no preferentemente al ejecutante, sino conjuntamente con él. Conjuntamente con él. O sea, para que vean cómo es la práctica, si yo soy ejecutante, fíjense las cosas de la IA, a veces incluso los procedimientos no son justos, porque yo puedo ser ejecutante, me den una cantidad de dinero, celebramos por ejemplo un mutuo con el demandado y no me pagó. Ya, tengo el título ejecutivo, prisión por escritura pública, demando ejecutivamente, agoto todo el procedimiento, yo me desgasto. Estoy a punto, incluso estoy sacando remate de la propiedad y de repente se mete un tercero, eh, me presenta una tercería de prelación y todo lo que hice lo perdí. Ya, ese sería el caso más extremo.
qué difícil que uno llegue a eso, porque tampoco uno no va a andar agotándose en un juicio si sabe que existen preferencias previas. Sería claramente, no sé, bueno. Pero también puede ser el caso que yo presento una demanda ejecutiva, incluso le tengo embargado el auto, está todo perfecto, y el auto está limpiecito. Limpiecito, o sea, limpiecito en el sentido no que esté limpio por dentro, sino que está sin prohibiciones, prendas, etcétera. Y lo voy a sacar al remate y justo aparece un tercero que dice, no, yo también vengo a esta causa y a mí también se me tiene que pagar. No preferentemente, porque no tengo privilegios ni hipoteca. Tengo un título ejecutivo, tengo un pagaré, tengo un cheque autorizado a su firma ante notario, y la verdad que es un título ejecutivo eh, perfecto, la deuda es líquida, actualmente exigible, y no está prescrito el título. Ya. Entonces, páguenme igual. Se fijan, una persona con presentar un solo escrito puede llevarse el pago de la deuda que tienen con él, y la otra persona que se desgastó haciendo todos los juicios, bueno. Esa es la tercería de pago, que tú lo que solicitas es que se te pague conjuntamente con el ejecutante sobre los bienes que están en poder de deudores. Pero, obviamente, si tú estás presentando una tercería de posesión, pero ya estoy en tercería de pago, ¿ya? Es porque el deudor no tiene otros bienes. Por eso estoy metido yo en este juicio. Por eso estoy yo metido en este juicio. Vamos acá al artículo 518. Ya, vamos mostrando artículos. Los artículos ustedes los van a ver, después van a tener el código. Esto es lo que interesa. Este, artículo 527, que yo les voy a explicar. Esta tercería de pago no tiene nada que ver con el derecho de preferencia del acreedor, ¿ya? Eh, Aquí lo que se busca es que, o lo que se intenta es obtener que el pago de la deuda, porque no hay más bienes embarcados, ¿ya? ¿Y ahí qué pasa? El único bien embarcado es el auto, y existen como tres acreedores, y ninguno tiene grado de preferencia. Bueno, todos ellos van a tener que concurrir al pago. ¿Cómo? De forma proporcional a sus créditos. Eso es lo interesante, que es la pregunta que uno puede hacer. ¿Cómo se distribuye? Porque aquí no hay preferencia, aquí todos tienen que se reparten la torta, como se dice. No todos por iguales, sino proporcionalmente a los créditos que tengan en la propiedad. De ahí tendrían que hacerse el cálculo matemático. Es proporcionalmente, en un porcentaje, y ahí se distribuye. No es todos por igual, es proporcionalmente al crédito. Esa es la forma como debiera pagarse. O sea, si, o sea, el ejemplo así como más simple, 150 millones se vende la propiedad y cada uno tenía 50 millones como título ejecutivo, bueno, ahí se distribuye igual, pero si es menos, es proporcionalmente a, a lo que dice su crédito en el título ejecutivo. Eso es la tercería de pago. La diferencia con la tercería de dominio ya la hemos visto a propósito de cuando terminamos de hablar de la tercería de dominio. Y la oportunidad es desde la interposición de la demanda ejecutiva hasta que se haga pago de su crédito al acreedor. O sea, si ya se pagó al acreedor, ya estamos fuera, extemporáneo.
Y aquí lo que te exige es, en todos estos casos, ser tercero, el tener un crédito, este tercero, que debe ser un título ejecutivo, ¿no es cierto? Aquí habla de créditos ejecutivos que se hagan valer. Eh, que el deudor no tenga otros bienes que lo embargado, porque aquí estamos, este artículo es el que habla de la tercería de pago principalmente, sino teniendo el deudor otros bienes que los embargados no alcanzan a cubrirse con ellos los créditos del ejecutante y del tercerista, ¿se fijan? Eso, no tienen que tener, ahí me están hablando, ¿qué pasó? La oportunidad es desde que se presenta la demanda ejecutiva hasta que se haga pago de su crédito al acreedor. Esa es la oportunidad. Antes que se haga pago al acreedor, al ejecutante, al ejecutante. ¿Qué más se exige? Más que exigencia, es que no tiene que tener derecho de preferencia, porque si tuviera derecho de preferencia, debiera presentar una tercería de prelación. ¿Ya? Eso. Eh, ¿Qué más? Bueno, ahí, ¿qué es lo que hacen? Por eso, aquí siempre parte la base de los bienes que están embargados. Si por ejemplo, el acreedor no tiene ningún inconveniente de poder presentar una demanda ejecutiva por su cuenta, pero generalmente la tercería de pago se presenta en el juicio donde está el único bien que está embargado, por eso se presenta ahí. Pero no significa que esa persona que tenga un título ejecutivo tenga que necesariamente demandar o presentar su tercería en el juicio ejecutivo. Tiene abierta la posibilidad de elegir esos dos caminos. Tercería de pago. ¿Por qué? Porque ese es el bien que está embargado y no hay más. Por eso uno se hace parte y si no, no. Eh, y, en la práctica, a ver, ¿cómo es la práctica esto? Tengo un deudor, me debe 2 millones de pesos, no me ha pagado. Yo no tengo idea que existe otro juicio ejecutivo, no tengo idea. ¿Qué va a pasar? Voy a demandar en un juicio ejecutivo. ¿Y qué voy a hacer? Ah, voy a investigar previamente que tiene una, ¿qué tiene? Pues si este gallo no tiene casa, no tiene nada y parece que tiene un auto. Ya, ¿qué hago? Yo no sé que existe otro juicio ejecutivo. Pido un certificado al registro de vehículos motorizados para ver si el auto que tiene afuera de su casa es de su propiedad. Sí, aparece que es de su propiedad, ya estamos bien. Pero realmente voy a la segunda hoja y me parece que tiene un embargo. Chuta, y ahí abro el ojo. Ah, un embargo. Y me aparece el número de la causa. Me meto en un juicio ejecutivo. Ya están a punto de rematarle el auto, yo no tenía idea. Bueno, tercería de pago ahí. ¿Se fijan? Bueno, eso es como un tema práctico. Bueno, la tramitación se tramita de forma incidental. Se aplica lo mismo que toda la tramitación incidental de los 8 días, todo eso. De los 2 días de lista de testigos, todo lo que dice de la resolución que recibe la causa de prueba. A ver, se me está quedando que en la práctica, volviendo atrás, que es la tercería de dominio y de posesión, cuando se recibe como incidente, o sea, se tramita como incidente, sí, po, eso que me están preguntando, ¿se puede presentar una tercera apelación de pago? Sí, po, y generalmente se presentan juntas. ¿Por qué? Porque si no se te acoge la tercería apelación, eh, te debieran acoger la tercería de pago. ¿Se fijan? Se presentan, generalmente, conjuntamente. O en subsidio mejor dicho. Pero se presentan, buena acotación ahí, pero ya eso era más específico, pero sí, se hace. Frente a la pregunta que me hicieron, sí, se hace. Incluso los apuntes debieran aparecer. Eso, se hace. Ya. Como usted preguntó, se va a preguntar en la prueba. ¿Eh? ¿Se pueden presentar ambas? Sí, no hay ningún inconveniente. ¿Qué pasa? Ah, ya me estaba olvidando que la tercería de dominio-posesión en general, la tercería de dominio-posesión, cuando se recibe el incidente a prueba, debiera notificarse por el estado diario, pero en la práctica los tribunales lo están notificando por cédula.
Los tribunales lo hacen. ¿Por qué? Para que estén más en conocimiento el ejecutante ejecutado de que alguien se hizo parte en el tribunal alegando derecho. Debería ser por estado diario, pero no hay inconveniente que el tribunal la ordene notificar por cédula. ¿Qué más? A ver. Hay una norma que el artículo 528 del Código de Procedimiento Civil señala otro procedimiento para el caso que este tercero haya deducido ejecución separada ante otro tribunal diverso, que era más o menos lo que ya habíamos conversado antes. Ahí lo que se hace, debe pedir el tribunal de la primera ejecución para que se retengan los bienes realizados, la cuota que proporcionalmente le corresponda. En el fondo, ¿qué es lo que hace uno? Si hay dos juicios ejecutivos, uno puede pedirle al otro tribunal, a través de esta tercería, que se retengan esos dineros. Se puede también. Es cuando ya tú iniciaste un juicio ejecutivo. Yo el ejemplo que leí, que no había juicio ejecutivo y tú lo presentaste directamente en el juicio ejecutivo que existe. Pero si tú estás tramitando otro juicio ejecutivo, tú no habría inconveniente que tú puedas presentar esa tercería pago y que al otro tribunal, al que se inició originalmente, donde se va a sacar el remate, ahí te retengan tu dinero. También se puede hacer. En el caso de que ya iniciaste un juicio ejecutivo por tu propia cuenta. Aquí no hay suspensión en el procedimiento cuando tú presentas esta tercería de pago. ¿Qué más? Bueno, eso es lo que hay que saberse en la tercería de pago. Lo otro ustedes tienen que leer, profundizar más en los apuntes. Y, y esas son las tercerías que verdaderamente nosotros vemos en los tribunales y esas son las que estudiamos en la práctica. Hay otras normas que, para terminar esta materia, que hay otros derechos que pueden hacer valer en forma de tercería, pero son casos muy especiales que están ahí en el mismo Código de Procedimiento Civil, que hablan principalmente, por ejemplo, de la posición del comunero, la exclusión de bienes embargados, que eso lo vimos a propósito de estos incidentes que se pueden generar, y otros derechos que ahí están en el artículo 520, pero la verdad es que eso yo no lo voy a preguntar. Lo que sí, todo lo que tenga que ver con el embargo mismo, los incidentes que se generan, exclusión de embargo, sustitución de embargo, tercerías de pago, todo eso es materia a evaluar. Estas cosas sí que son muy específicas, por ejemplo, hay otros artículos que hablan de derechos del ejecutado, otros derechos, son muy excepcionales, que tienen que ver, por ejemplo, con muchos temas relacionados con herencia, eh, que la verdad que eso no se ve nunca y no es necesario estudiarlo. Bueno, eso es materia de tercería. Y lo que voy a hacer, porque ya estamos pasaditos, bueno, estamos justo en la hora, yo les voy a hacer una clase de los últimos procedimientos en materia de juicio ejecutivo que se las voy a grabar, que la verdad que no da para más de una clase, que son estos procedimientos que son muy especiales en el juicio ejecutivo, porque lo que estudiamos nosotros, eso es lo que se ve. Después hay un procedimiento que tiene que ver, que es un juicio ejecutivo, que nosotros lo analizamos así en súper general cuando hablamos de la clasificación del juicio ejecutivo, que es el de mayor cuantía en las obligaciones de hacer, ¿ya? Eh, ¿Y qué más? Y los de obligaciones de no hacer. Que eso serán las 3 hojas, no es más que eso. Incluso hay un procedimiento, la verdad, ese sí que no se ve nunca, que es el juicio de ejecutivo de mínima cuantía, que eso es, no sé si son 4 o 5 artículos. Yo le voy a hacer una clase especial, grabada, de esa materia, para pasarla, para no dejarla así sin ver. Pero la próxima semana yo quiero dejar ya pasada todas las materias de juicio ejecutivo y empezar con recursos. Y como la prueba es el 22 de junio, ya van a poder tener toda la materia lista, que ya pueden empezar a estudiar, para no ir metiéndole materia en la última semana. Eso, estaríamos. Chao, profe. Ahora No, profe, que esté bien. voy a comer mi chocolate. ¿Ah?
Provecho.